hago esta presentación con el ánimo de colaborar a una egresada de la Universidad del Cauca, con quien tuvimos oportunidad de interactuar en una unidad temática que se titulaba Sociedad, Cultura y Educación, que era una asignatura desarrollada con estudiantes de lenguas modernas. Yo veo la necesidad de contextualizar que la experiencia que yo viví en educación básica, particularmente en educación básica secundaria de sexto a noveno, fue en la ciudad de Bogotá mucho antes de vincularme a la Universidad del Cauca por una convocatoria con la cual estuve laborando alrededor de 17 años. Entonces, la primera precisión que quiero hacer es que lo que yo voy a contar es en el marco de lo que se denominó el movimiento pedagógico, que recuperaba experiencias pedagógicas que superaban la noción de innovación educativa. Y estas experiencias pedagógicas tomaban ese nombre inspirados en el pedagogo John Dewey, particularmente de sus planteamientos pedagógicos alrededor de la democracia, que fue un legado que él dejó a partir de una escuela experimental en la ciudad de Chicago y que va a tener una trayectoria muy importante en lo que se denominó el pensamiento pedagógico activo, o también conocido como escuela nueva, que rompía con muchos de los preceptos de la educación tradicional, basada en el papel protagónico del maestro, con un libro, acompañado de un libro que le daba un estatuto de verdad, y que va a cambiar totalmente esta manera de ver la educación desde el pensamiento pedagógico activo, en donde se planteaba como centro de la relación pedagógica del niño, pero a la vez era muy importante recuperar la experiencia. Es decir, el pensamiento pedagógico activo está centrado en la experiencia del niño. Entonces, esta noción, en ese momento yo participaba activamente en el movimiento pedagógico, y deseo comentar una experiencia que vivimos con estudiantes de grado sexto y otra con estudiantes de grado noveno. Yo para el área escolar de ciencias sociales, pero como estaba haciendo en ese momento una maestría en educación con énfasis en la docencia de la geografía, las experiencias que voy a contar, una está basada en geografía y la otra particularmente en historia. Entonces, la solicitud que me hace Lady Joana es de hablar un poco alrededor de lo que significa la investigación en el aula y cómo un maestro puede volverse investigador. Este trabajo data del año 1985, era el movimiento del constructivismo, particularmente de uno de sus mayores exponentes, que era Jean Piaget, y el trabajo en Colombia se desarrolló a partir de 1985 con unos cursos que en ese momento daba el Departamento de Investigación Educativa de Bogotá, y ese curso se desarrolló en el Colegio Cafam, donde que en ese momento era la jefe de investigación educativa del Colegio Cafam. Entonces, digamos, motivada por ese tipo de trabajo, porque eran unos profesores que hacían un ejercicio intelectual alrededor de la enseñanza, entre ellos la profesora Vasco, pude implementar este tipo de experiencia con niños de sexto grado.
a partir de una didáctica de la geografía orientada a la escuela primaria, pero que tenía vigencia también para aplicarla en educación básica secundaria, que se denominaba el árbol geográfico. En este momento recuerdo, el autor de ese libro era John Bay, un inglés que trabajó mucho en el campo. Le llamo la propuesta alrededor de indagar a los estudiantes de sexto, séptimo grado, si no estoy mal, por la procedencia desde el punto de vista del lugar de nacimiento, tanto del chico como de sus padres, sus abuelos, bisabuelos y hasta dónde llegaron. Y entonces nos encontrábamos que la mayoría era de Cundinamarca o de Boyacá. Eso nos dio para plantear que una de las procedencias era del altiplano cundiboyacense. Pero hubo un solo caso de un niño cuya procedencia era de Bogotá como tal, lo que uno podría denominar el cachaco, y hubo otra niña que encontraba en su revisión que la abuela había nacido en España y había venido a Colombia, y de allí pues se había desarrollado todo el nexo familiar. Hay una experiencia un recuento que me llama mucho la atención, era de un chico cuya abuela era vendedora itinerante. Ella no tenía un puesto fijo, sino que iba por la calle vendiendo implementos de aseo, particularmente esponjillas Bombril. Y ella, lo que llamaba la atención era que tenía muy clara la historia, tanto de su nieto como de los padres, como de la línea de los abuelos, incluida ella, los bisabuelos y los tatarabuelos. Ella le empezó a dar la información al niño, y nos llamaba mucho la atención que ninguna persona de las que ella describió hasta los tatarabuelos procedía del mismo municipio. Eran todos municipios de Antioquia, de distintos municipios de Antioquia. Eran niños, 4, 8, entonces estamos hablando de 30 personas, 24 y 8, 32 personas, más los padres 34, más el niño 35. Y el niño una sola pareja que fueran del mismo lugar, del mismo municipio de Antioquia. Todos eran de diferentes municipios de Antioquia, y de allí derivó saltar de la geografía a la historia para hablar de la colonización antioqueña. La niña cuya abuela procedía de los bisabuelos eran de origen árabe. Y habían llegado por el sur de España, me imagino que por Ceuta y Melilla, y la abuela había atravesado el océano y había llegado a Colombia. Entonces, ese recorrido lo hicimos indagando, cobraba sentido el descubrimiento de América, la abuela de Suar sobre el proceso de colonización española, pero también el papel de los árabes en la historia, especialmente en la Edad Media. El otro caso era de un niño que su padre ya era un hombre mayor y era odontólogo, y llamaba la atención que toda la familia era de Bogotá. Entonces los lugares de procedencia el niño no lo coloca como municipio porque era Bogotá, sino coloca los barrios de donde ellos eran, y eran barrios muy tradicionales, el barrio de Belén, el barrio de Egipto. Poco a poco van pasando a otros barrios hasta que el niño
perdón, nace en el barrio del Sosiego Sur de Bogotá. Otros niños contaban en su historia cómo las abuelas habían llegado de municipios, muchas huidas de la represión de sus familias, y llegaban a la estación de La Sabana y desde allí conocían una persona, se organizaban y empezaba la descendencia. Entonces, esto nos permitió adquirir mucha conciencia de lo que era el mapa de Colombia. Unos niños venían de Llano, otros niños venían de Antioquia, otros niños eran de Bogotá, es decir, las procedencias eran propiamente bogotanas, otros niños eran del altiplano cundiboyacense, pero recuerdo que la falla que tuvimos en ese trabajo, por ser los cursos tan numerosos, es que nosotros no alcanzamos a socializar todos los árboles geográficos, es decir, como lo hubiéramos deseado y como posteriormente yo lo hice con otras experiencias, tanto en educación media como en la universidad. Que el valor de cualquier innovación pedagógica o de una experiencia pedagógica radica en la puesta en común que hagan los mismos niños para avanzar el conocimiento, ampliar el horizonte conceptual de los cursos. Eso pues era una falencia que yo tenía muy fuerte, no tenía como esa experticia de dar a socializar, que si eran cursos tan grandes por lo menos lo hicieran en grupos. Generalmente la información que daba era depositada en mí, pero no circulaba alrededor de los niños. Entonces, con esa experiencia trabajé en un grado noveno. Ustedes saben que los octavos y novenos son cursos muy, muy difíciles por el momento que están viviendo los muchachos. Y a raíz de eso empezamos a hablar de historia de Colombia y el tema que se circunscribió, empezamos por los objetos, es decir, hacer un recorrido por la tecnología, cómo eran las planchas, cómo son las planchas ahora, la vaporela, por ejemplo, y cómo eran las planchas con las que planchaban los padres, los abuelos, los bisabuelos. Entonces, ese era, por ejemplo, un tipo de trabajo, porque los objetos llaman mucho la atención a los adolescentes. Y mirábamos cómo estábamos haciendo una historia de la tecnología, pero no una historia de la tecnología electrónica. Entonces, otros chicos trabajaron, por lo menos uno o dos trabajaron sobre el aeropuerto y se remontaron a la historia del aeropuerto cuando estaba en techo, antes de iniciar el aeropuerto El Dorado. Entonces contaban que, por ejemplo, algunos abuelos fueron empleados del aeropuerto de techo y cómo tenían ellos mismos que ayudar casi a empujar el avión para que iniciara el vuelo, y cómo también lo tenían casi que detener manualmente cuando había el proceso de aterrizaje. Entonces, esas historias, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la historia de la plancha. La niña hace un recorrido de la vaporela a la plancha eléctrica, a la plancha a gasolina, a la plancha a carbón, y una plancha que se utilizaba antiguamente, que era de dos grandes tablas pesadas con las cuales se planchaba la ropa, tablas en madera. Entonces, pero la niña hace el ¿sí? Otra historia que tal vez fue la más importante era de uno de los estudiantes que era terrible, indisciplinado, necio, muy desorganizado académicamente, pero él va a indagar la historia de la violencia en el Tolima. Y lo más valioso de ese trabajo pedagógico fue la relación que ellos empiezan a establecer con los padres, con los abuelos e incluso con los bisabuelos, pero las historias de los bisabuelos contadas a partir de los abuelos, porque ya los bisabuelos habían muerto. Entonces, este trabajo, el chico lo organiza sobre la violencia que se vivió en el norte del Tolima, en la violencia del 48, y él encuentra que su abuelo
le empieza a contar de la historia, pero dependiendo de la historia, nosotros íbamos a un seminario y al principio, pues los que quisieran hablar, pero es la misma presión del grupo la que obliga a avanzar en el trabajo, porque ellos se preguntaban, bueno, y a mí me toca la próxima clase, ¿y yo qué voy a presentar? Entonces era la misma presión del grupo la que llevaba a que se desarrollara el trabajo, pero no mediado por exámenes ni por previas, sino porque tenían que entregar un trabajo y lo tenían que exponer, y el trabajo final era, el evaluado era el que se presentaba por escrito. Entonces, pero ellos en el seminario contaban lo que habían indagado. Evidentemente que hubo mucha desenvoltura en el relato oral y muchas dificultades en el relato escrito, pero de todas formas la experiencia era muy valiosa. Entonces empezamos a este chico, bueno, entonces cuando ya ellos ubicaban cuál era el tema que iban a trabajar, el de la plancha, el del aeropuerto, pues de los que yo recuerdo en esa época, el de la violencia, el de... Había otro de cómo la abuela llegó a la estación de la Sabana con canastos grandes, en uno traía gallinas y en otro traía mercado. Y como la estación de la Sabana quedaba tan cerca a lo que antes de Corabastos se llamaban las galerías de la Plaza España, que estaban más o menos a unas 4 o 5 cuadras de la estación de la Sabana, pues ella se va a volver una mujer vendedora de plaza en las galerías de la Plaza España. Y entonces vuelvo al tema del trabajo de la violencia. Entonces se les iba asignando un libro. Yo recuerdo que nosotros trabajamos a Alfredo Iriarte, que él era un autor que se especializó en las reminiscencias de Bogotá, pero en el caso de la violencia trabajamos campesinos, gamonales y bandoleros de una investigación que hizo Camilo Sánchez y Dorothy Mirtins en su época. Y era muy novedosa esa investigación en historia porque ellos se fueron a los archivos judiciales para indagar sobre la vida de los bandoleros del Tolima. Y empiezan a contar cómo fue la relación entre bandoleros, terratenientes y gamonales y el directorio de los partidos políticos, es decir, el directorio liberal y el directorio conservador. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas valiosas de este trabajo que recuerdo de manera muy, muy vívida? Es que los muchachos empezaron a valorar la imagen del abuelo, porque este chico que trabajó la violencia, su abuelo le recreaba cosas que él leía en el libro de Camilo Sánchez y Dorothy Mirtins, y decía, eso fue así, y eso no fue así, y eso no es cierto, porque eso se vivió de tal y tal manera. Entonces hubo una valoración del papel de los abuelos, pero también evidenciamos cómo las familias colombianas están tan desestructuradas, porque muchos de los chicos que tuvieron que trabajar historias de objetos era porque sus familias llegaban únicamente hasta los abuelos y generalmente conocían la abuela pero no conocían el abuelo, y de familias monoparentales, es decir, de madres solteras que muchas de ellas fueron rechazadas por sus familias y los niños tenían la referencia, por ejemplo, de la abuela materna, pero ahí se perdía toda la historia. Y entonces eso nos puso en evidencia que por qué pasaba eso, y llegábamos a la conclusión que es el conflicto que se ha vivido en Colombia, lo que lleva a que las familias se desintegren de la manera como se desintegran. Esas serían las dos experiencias, Lady, que yo recuerdo de educación básica secundaria en el campo de las ciencias sociales, y que las mantengo como un recuerdo desde lo afectuoso, muy válido y muy vigente. No sé si tenga preguntas o algo por el estilo. Entonces, si bien no tenía un trabajo sistemático, fueron ejercicios de investigación en el aula que
soportaba ese tipo de trabajos teóricamente. El trabajo adelantado por Rosalind Draper, una norteamericana estadounidense especializada en investigación en el aula, dirigida al campo de la enseñanza de las ciencias. Pero en Colombia ese trabajo lo desarrolló Eloísa Vasco Montoya, desde la investigación en el aula, pero ya de manera institucional con el Colegio CAFAM, que fue con la persona que yo tomé el curso. A mí me parece muy interesante recuperar, Eloísa Vasco murió ya hace unos años, pero cuando se vinieron todas estas reformas para generar las políticas públicas educativas, particularmente para el nivel de educación básica, es decir, del primero de primaria a noveno, ella escribe, ya estando muy enferma, escribe un artículo que se llama Maestro, investigador, entre signos de interrogación. Y ella mostraba cómo las actuales políticas educativas hacen que sea muy ardua la labor del profesor que quiere investigar, y generalmente es muy rechazado por sus profesores e incluso por sus compañeros e incluso por las mismas instituciones educativas, y vive en una transhumancia de una institución educativa a otra y a otra. Esos profesores que intentan ser innovadores. Entonces, yo quiero precisar que después de Rosalind Draper, en Bogotá, Eloísa Vasco continuó el trabajo de investigación en el aula, y en el Cauca una referencia muy valiosa que es la del profesor Luis Alberto Ordóñez en el campo de la educación ubicado en la Escuela Normal Superior de Popayán, y hace un trabajo muy valioso en el campo de la educación matemática. Eso sería pues lo que querría contarles de esta experiencia que me solicita Lady, eh, eh, como para abrir el debate entre la diferencia de investigación educativa y experiencia pedagógica. La investigación educativa hace cambios, pero no son cambios estructurales a nivel de la noción de enseñar en la escuela. La experiencia pedagógica sí tiene una exigencia de contexto social muy fuerte para poder explicar el sentido del desarrollo de la experiencia. Pues no sé si haya algo más que agregar. Yo dejaría esas dos experiencias de grado sexto y grado noveno. Sí,